Cuando hablamos de transformador nos referimos a ese artefacto que habíamos visto en circuitos magnéticos. Nosotros habíamos visto un circuito magnético con una bobina que ingresaba por un lado y egresaba por otro lado, y entonces circulaban unas líneas de flujo magnético a lo largo de todo este circuito magnético. En este caso se prefiere hacer alguna pequeña diferencia respecto del otro circuito, y es colocar los dos bobinados, tanto el amarillo como el naranja, que se los ve acá uno adentro del otro, sobre la misma columna central. Esto trae un beneficio aparejado que tiene que ver con la distribución de las líneas de flujo magnético, garantizando de alguna manera la mejor capacidad de este circuito magnético y de hacer que todas las líneas que salen por el norte y entran por el sur terminen atravesando ambos circuitos, ambas bobinas del primario y del secundario. A este dispositivo se lo ve de la siguiente manera. En general se lo ve con las dos espiras que tenemos allí, concéntricas. Esta primera espira, que es la espira naranja, por decirlo así, la que acabo de resaltar, y la otra espira, que es la espira amarilla. Se prefiere poner el primario generalmente en la espira interna, esa naranja que está allí, y el secundario en la espira amarilla, ¿no? Las espiras amarillas están concéntricas, como decía antes, para conseguir el flujo magnético deseado. Este dispositivo, además, si ustedes ven, tiene como ventanitas acá, y en realidad recuerden aquel asunto ¿cómo se llama?, del entrehierro. El entrehierro era la unión que nosotros tenemos efectivamente en estas chapas. Fíjense que aquí tengo dos chapas, ahí, y estas dos chapas que están aquí, así, se las ve exactamente como si fuera una letra E y una letra I colocadas así. Se la ve como una letra E y una letra I, así tienen la forma, y lo que hacemos es invertir el orden de esa chapa con el orden de la siguiente chapa para poder conseguir un armado. Es decir, fíjense que esta chapa tiene la I invertida al revés, y la idea es obtener un armado de todo esto que tenga la menor cantidad de flujo disperso posible. ¿En dónde? En el entrehierro. Si observan allí, van a tener una pequeña canaletita que se comparte, como verán, en distintos... estas ventanitas aparecen en distintos lugares, pero no todas juntas. Es decir, gran parte del flujo magnético no pasa directamente por el aire. Se ve reducida la sección del hierro, pero no se ve disminuida al 100%, como en el caso del aire, que es nuestra peor pesadilla. Normalmente podemos decir o ver que en este dispositivo vamos a encontrar unas placas, unas chapas, que no son unas chapas, son en general plástico o algún tipo de papel embebido en alguna resina, que hace las veces de aislante eléctrico, y hay también ese mismo material de aislante eléctrico como separación de los dos bobinados que hay. Es decir, si uno interpreta un poco el dibujo, va a ver que tiene un bobinado interno, un bobinado externo, y la separación entre estos bobinados está aislada. Por otro lado, aunque no tenga la separación, muchos se preguntan, bueno, ¿cómo? Yo vi un transformador alguna vez que no tenía todos esos aislantes, y sin embargo uno se pregunta cómo no hace cortocircuito, si en realidad pareciera que estas partes del circuito se están tocando entre sí. Bueno, la verdad es que no se tocan, porque cada uno de estos cables que tenemos aquí se presenta como un conductor eléctrico bañado con un pequeño barniz. Lo vamos a poner de otro color. Es decir, está barnizado de tal manera que ese barniz lo protege y lo aísla del contacto del cable inmediato contiguo. Es preferible colocar allí un aislante en el lugar adecuado entre capas, para evitar
que produzcan saltos eléctricos y demás. Ya no se lo deja así porque es muy difícil de armar sobre ese núcleo magnético. Así que se le coloca un carrete que en general es de plástico, de material plástico, y ese carrete hace que esto se vea más o menos de esta manera. Ese carrete luego, a ese carrete se le van colocando una a una las chapas en formas entrecruzadas para hacer el montaje final. El carrete queda como enhebrado por las chapas y el carrete se fabrica aparte en una máquina que puede hacer el bobinado rápidamente, lo hace muy bien y muy parejo, y luego manualmente se va insertando las distintas chapas hasta obtener este formato que es más o menos conocido. Ustedes lo habrán visto en más de una oportunidad. Cuando uno lo quiere comprar a este dispositivo, lo encuentra normalmente en forma estándar de la siguiente manera. Así es como se lo suele ver. En general tiene como una suerte de cobertor aquí, que es una placa metálica, que cumple una función casi fundamental, que es mantener macizo el dispositivo, el transformador, que las chapas no hagan ruido, que generalmente vibran, y tener estas hojuelas allí, que son unos ojales por donde lo vamos a atornillar directamente. Así que esa carcasa, ese borde que tiene alrededor, lo distingue. Generalmente es de un latón, por eso tiene ese color medio amarillento. Y bueno, sí vamos a decir de los transformadores que este es un transformador monofásico y que hay transformadores que son trifásicos. ¿Cómo sería un transformador trifásico? Un no trifásico es un transformador que tiene un monofásico en cada una de las fases. Esto es lo que uno encuentra cuando busca un transformador y lo googlea, y van a ver que aquí tienen este tipo de transformador, que es más o menos lo que dibujé, o este otro tipo que se parece bastante. Son todos muy similares, algunos tienen un poco más o un poco menos de cable. Este es exactamente el modelo que les mostré y cómo se fabrica. Este es otro modelo que tiene unas carcasas aquí. Bueno, este tipo de modelos suelen tener carcasas, este tipo de tapas, para evitar mostrar justamente esta parte que está aquí, y simplemente lo tapan. Eso se los conoce como blindados. En general son bastante buenos para usos más, digamos, con mayor exigencia térmica, pero bueno, en general son distintas variedades. Estos grandes que están aquí son los de tipo trifásico. Acá se puede apreciar que en ese dispositivo tiene 1, 2 y 3 fases. Así que bueno, nada, los hay realmente importantes, grandes. Fíjense en este que está aquí, el tamaño que tiene, son tamaños considerables. Aquí se pueden ver algunos otros modelos. Bueno, son considerablemente grandes. Estos son los que están en las subestaciones de energía eléctrica, que son todos trifásicos, siempre tienen esos 3 puntas largas, que es donde ingresa la corriente trifásica. Este esquema nos muestra un poco los esquemas que habíamos visto en la parte de circuitos magnéticos, y aquí tienen alguna muestra interna de cómo es un transformador trifásico. Allí se pueden ver las 3 columnas, cada una con una fase, y se puede apreciar en algunos casos como este que está aquí, el tamaño de los conductores. Ese tiene un tamaño de conductor realmente importante, y son barrales de conductores, son barras, porque llevan una cantidad de corriente realmente importante. Hay transformadores de muy diversos tamaños, pero los más interesantes para observar a nivel industrial son los que suelen estar en las puertas de las fábricas, como este tipo de transformador que uno puede apreciar aquí, donde se ven en los postes que están en las calles, en las esquinas, generalmente este tipo de artefacto gigantesco que uno no sabe qué miércoles es, que en realidad son transformadores, son transformadores trifásicos casi todos, y están colocados ahí, montados sobre estos postes donde trabaja la gente. Aquí tienen algunos de tipo monofásico y se ve a los operarios trabajando allí, y el tamaño de estos dispositivos, que son realmente importantes.
En algunos casos, como en este, donde hay pruebas de transformadores en las subestaciones, aquí ni siquiera se aprecia el transformador, solamente es la subestación donde hacen las conexiones. Bueno, hay realmente transformadores trifásicos de una magnitud considerable, de un tamaño muy considerable. A ver, acá creo que hay alguno con una persona. Aquí hay algunos transformadores que pueden apreciarse en distintos lugares, como en esta foto, por ejemplo, donde están los operarios allí, y se ve el tamaño que tiene este tipo de transformadores, y los bobinados, por ejemplo, son tamaños realmente considerables. Eh, Aquí tenemos alguna otra foto. Son todas transformadores trifásicos de subestaciones. Aquí lo están transportando en un carretón para llevar a alguna subestación. Pero bueno, por fortuna nosotros no vamos a tener que trabajar con estos tamaños, sino con los otros que son a nivel industrial, los del poste de energía eléctrica, o mejor aún, los chiquitos monofásicos, como lo que hemos visto, que suelen haber en cualquier industria. Así se ven algunos de los transformadores monofásicos que tenemos a nivel industrial, son relativamente más chicos, y con los que uno a veces tiene que estar peleándose un poco. Son transformadores relativamente importantes, pero también los hay más chicos para máquinas eléctricas. Por ejemplo, a ver, alguno 15 kVA, bueno, qué sé yo. Y si no, los más chiquitos para equipamiento común y silvestre. Tienen transformadores de distintos tamaños, de distintas potencias, obviamente. Sabemos entonces que nuestros transformadores pueden adquirir este tipo de formas o este tipo de formas, cualquiera de los dos. Aquí en este se ve que tenemos un bobinado primario y otro bobinado secundario, y están puestos en el mismo eje, por decirlo de alguna manera. Así que nada, ahí tenemos básicamente las dos tensiones, tensión en el primario, lo vamos a llamar, tensión 1, y tensión 2 en el secundario. Bueno, aquí sería tensión 1 en el primario, tensión 2 en el secundario. Y conceptualmente hasta acá sabemos, pero que vamos a repasar lo que conocemos de física, y vamos a ver cómo es un transformador ideal, que nosotros algo sabemos. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a decir que vamos a estudiar o vamos a mirar el transformador en vacío. En vacío significa que no hay nada puesto aquí que se comporte como una carga, no le estoy consumiendo energía en absoluto, así que esta parte es como que no existe. Eso significa en vacío. Entonces aquí le vamos a colocar la alimentación tal cual se la ve ahí, que esta fuente de energía no es ni más ni menos que los 220 volts de la red. Y en este transformador queda aplicada automáticamente una tensión E1 que es igual a la tensión U1 de la red. Y como estudiamos, aparece una diferencia potencial E2 a la salida. Aquí te he puesto estas polaridades, y entonces, bueno, recuerdan cómo era cuando se genera una tensión E1 ahí. Esta tensión va a producir un flujo a partir de esta expresión, que es la ley de Faraday-Lenz. E1 es igual a N1 diferencial de flujo respecto... Bueno, esta es la de Faraday solo, acuérdense que la de Lenz tiene el signo menos, nada más. Pero es proporcional a la cantidad de espiras N1 por un lado, y por otro lado al flujo magnético que está aquí, que es el flujo que aparece en este sitio. Este flujo magnético que aparece aquí atraviesa todo este bobinado, regla de la mano derecha, bla, 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 y finalmente aparece a la salida una tensión E2 que va a ser igual o va a ser proporcional a N2, que es la cantidad de espiras que tengo aquí, y la derivada del flujo respecto de T. ¿De qué flujo? Del mismo flujo que tengo acá. Así que hay una parte común que es el flujo. Si yo igualo esta expresión con esta expresión, me queda E1 sobre N1 y E2 sobre N2, y resulta que como la tensión U1 y E1 valen lo mismo, yo puedo reemplazar E por U, porque estamos hablando de ideal. ¿Recuerdan aquello de la tensión
lo habíamos visto en monofásica en su momento, cuando tengo una tensión ideal y una resistencia interna, y en trifásica también lo vimos, tengo una tensión ideal y la resistencia interna. Y esta tensión ideal no la llamamos U, la llamamos E, que era la interna del generador, y en bornes apareció una tensión U. Esto lo habíamos utilizado mucho en trifásica. En este caso, la tensión E1 la vamos a hacer igual a U1 y E2 es igual a U2. ¿Qué estamos diciendo? Que no hay resistencia interna. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un transformador ideal. Esto es para poder entenderlo. Después que lo entendamos lo vamos a complicar, seguro. Bueno, la verdad es que si hago esta relación me queda una relación que es una constante, que es la relación entre tensiones primario sobre secundario es igual a la relación de espiras entre primario y secundario, bastante fácil, y esto es A, un coeficiente, una constante, que esta constante, que es la constante del transformador, la relación del transformador, así se lo conoce, nos dice, mira, si A es mayor que 1, tengo un reductor. Si A es menor que 1, un elevador, y si A es igual a 1, un aislador. Esto significa que, por ejemplo, podría tener un transformador que tenga, aquí vamos a ponerlo en rojo, vamos a hacer, le pongo 220 volt acá, ahí, y acá resulta que tengo, no sé, 2200 espiras, y acá le pongo 1100 espiras. Bueno, la verdad que el N1 sobre N2 me da 2. La relación de transformador A es igual a 2. Si A es mayor que 1, es un reductor. ¿Y qué significa? Significa que acá a la salida voy a tener 110 volt. Así que con este transformador yo puedo estar en Buenos Aires, tomar energía y convertirlo a 110 volt para conectar un aparato, por ejemplo, norteamericano o brasilero que tiene 110. También podría darse exactamente lo contrario, es decir, que yo esté en Brasil y tenga 110 volt y quiera obtener 220 volt a la salida para conectar un aparato de una afeitadora que es de Argentina, por ejemplo, o una planchita para el pelo, qué sé yo, cualquier cosa, el secador de pelo. Y bueno, si la relación de espira es N1 contra N2, que es la cantidad de espiras que tiene aquí, y hago esta relación, a mí me da A, que es la constante o la relación de transformador, que va a ser igual a un medio, es decir, va a ser la del primario 110 dividido la tensión del secundario 220. Esta relación me está indicando que es un elevador de tensión. Fíjense que efectivamente está elevando la tensión en vez de reducirla. Finalmente aparece una función más, que es la de aislador, que es una función rara porque ahí es igual a 1, es decir, la tensión de entrada y la de salida es lo mismo. Por ejemplo, si acá le pongo 220 volt, a la salida tengo 220 volt. Eso significa que N1 tiene que ser igual a N2. Y entonces la pregunta es, ¿para qué quisiera yo un aparato en el medio que simplemente separa la pared de la cosa, pero que me da exactamente la misma tensión? Bueno, lo acabo de decir, la función primordial es que separa la pared de la cosa. Por ejemplo, en muchísimos usos a nivel industrial es casi imprescindible tener esta suerte de tensión como un generador interno propio de la fábrica y separado de la red eléctrica por cuestiones de seguridad. Para ponerlo en otros términos más cómodos, más fáciles. Supongamos que yo tengo una hermosa pileta de natación y le quiero poner luces. Le voy a poner luces que sean de baja tensión, de 12 volt, por ejemplo. Algunos puede ser de corriente continua, que de batería, pero también podría ser de alterna. Ahora, yo no puedo poner un aparato electrónico, un conversor electrónico de 220 volt a 12 volt, porque si algo funciona mal en este conversor, cuando estoy iluminando las lámparas que están abajo del agua y yo estoy metido adentro de la pileta, lo que va a pasar es que se me van a parar los pelos así y voy a quedar frito en la pileta. Entonces lo que se hace es poner un transformador de verdad, que sea un transformador galvánico, es decir, que tenga sus bobinas y que haya efectivamente una separación eléctrica
De tal manera que no hay manera de que en mi pileta yo tenga más allá de los 12 volts, y los 12 volts los puedo tocar sin ningún problema, pero nunca por accidente se va a conectar con la red, porque ahí es donde quedó recontra frito. Cuando decimos que este transformador lo usamos bajo carga, es decir, lo estamos cargando, le estamos poniendo un peso, una energía, algo para consumir, lo que estamos diciendo es que le pongo una impedancia aquí a la salida y esa impedancia va a consumir corriente eléctrica. En ese momento circula corriente eléctrica y aparece una corriente que va a ser producto de la tensión que está acá, U2, que va a ser igual a la E2 que se generó internamente, y esta U2 dividido la Z de carga me va a dar esta corriente. Bueno, aquí tenemos dos formas de analizar esto. La primera forma que analizamos es si la máquina esta que consideramos es ideal, resulta que la potencia aparente a la entrada es igual a la potencia salida. Es decir, como la máquina supuestamente es ideal y acá tiene su bobina, digo, espérate, U1 por I1, que es la potencia aparente S1, debería ser lo mismo que U2 por I2, porque no hay nadie que me diga lo contrario, nadie que consuma energía en esta máquina y la máquina se comporte ideal. Bueno, esta expresión es la que iguala estas dos cosas, y como yo sabía que esta relación de tensiones era la constante de transformación, fíjense que me queda la relación inversa para las corrientes. Hasta aquí sabíamos de física. Otra forma de ver esto es pensar en el circuito magnético y decir la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices es igual a cero. Y bueno, cuando aplico esta expresión de la sumatoria igual a cero, digo, ¿cómo era la fuerza magnetomotriz? Era N por I. N por I lo hicieron en circuitos magnéticos. Claro, N que es N1 por I1 y N2 por I2, que será la corriente que salga aquí, en este caso cuando haya una carga. Bien, si esto es igual a 0, ustedes despejan aquí y les va a quedar que N1 sobre N2 es igual a, y esta relación de transformador es igual a I2 sobre I1. En concreto, las ecuaciones ideales de nuestro transformador me dicen que la relación del transformador, la relación de transformación, es la cantidad de espiras que tiene el primario dividido la que tiene el secundario, o bien la tensión en el primario sobre la tensión del secundario, o bien la corriente del secundario sobre la corriente del primario. Aunque parezca mentira, hemos llegado hasta aquí estudiando una máquina que ni siquiera sabemos exactamente para qué sirve. Muchos pensarán, no, sí, yo tengo un transformadorcito para cargar el celular, para bajar la tensión de 220 a 12 en la Play o algo por el estilo. Pero la verdad que esa no es la función principal de un transformador, ni fueron diseñados o pensados para eso, que es un uso secundario, aunque muy extendido. El transformador tiene una función diferente y vamos a analizarlo con un ejercicio bastante simple. Supongamos que yo estoy en un lugar lejano, muy lejano, generando una tensión 220 volts, que es lo que necesito en mi red eléctrica. Cuando digo lejano, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando, qué sé yo, tenemos un generador ahí en el Chocón, Cerro Colorado, estamos a 1500 kilómetros, y acá ¿qué hay? Y acá está la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo, una carga importante. Bueno, ¿y mi generador? ¿Cuánto va a generar? ¿Qué sé yo? Vamos a ponerle un generador de 1.000.000 de watts, 1 megawatt. Y digo, a ver, espérate, ¿y qué distancia tiene que recorrer desde aquí hasta aquí este artefacto? Y mira, desde acá hasta acá son 1500 kilómetros aproximadamente. Eh, y entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Bueno, supongamos que nosotros queremos consumir ese megawatt y digo, bueno, ¿cuál será la corriente? Vamos a ponerla en rojito ahí. ¿Cuál será la corriente que circula por acá? Bueno, supongamos que esto es una resistencia perfecta, así no tenemos que pelearnos con el coseno de phi ni nada por el estilo. Digo, si eso es una resistencia y qué sé yo, bueno, 1.000.000 ahí de watt dividido los 220 volts me tendría que dar la corriente que está por consumirse. Entonces vamos a tratar de calcular cuánto es esto. Y a ver, ponemos 1.000.000 dividido 220 ahí, y nos da una corriente de 4545 amperes. Esto es
4.545 amperes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué corriente! Sí, qué corriente. Y no solo qué corriente, sino que ahora tenemos un problema adicional que es, che, ¿cuánto será la resistencia del cable? ¿Qué sé yo? Mira, un cable más o menos bueno tiene una resistencia aproximadamente de 1 ohm por cada kilómetro. Bueno, si 1 ohm por cada kilómetro quiere decir que tengo 1500 ohm de ida y 1500 ohm de vuelta. Es decir, entonces tengo 3000 ohm, 1500 de ida, 1500 de vuelta. Esto parece bastante importante. Vamos a hacer la cuenta de qué potencia es la que se pierde. P igual a I cuadrado R, efecto Joule. Esto genera calor, así que hay pérdidas en el camino. Y vamos a hacer esta cuenta para saber cuánta energía, cuánta potencia se pierde en el cable, que sería 4500, redondo así al cuadrado, por la resistencia que son 3000. Vamos a ver qué me da este número. Ahí. Es decir, 4500 al cuadrado por 3000. A ver. 6 por 10 a la décima. Esto es una locura. Esto es una locura. A ver, ¿cuánto sería 6 por 10 a la décima? Y esto me da entonces 60 gigawatts. Es absolutamente inmanejable porque estos serían 60.000 megawatts. Y yo quería transportar 1 megawatt y estoy gastando 60.000 en el cable. Esto obviamente no hay forma, no resiste el más mínimo análisis. Yo no puedo transportar la energía eléctrica por ese cable porque simplemente no voy a poder. Se va a gastar la energía nada más que en calentar el cable y no va a llegar absolutamente nada a destino. Vamos a hacer un nuevo intento y voy a poner ahora un cable del diámetro de un marcador, de esos marcadores así, un fibrón bien gordo, y voy a conseguir, en vez de 1 ohm por kilómetro, 0,1 ohm por cada kilómetro. Y cuando consigo esta distancia, bueno, la verdad que esta resistividad, entonces acá la resistencia final cambia y este valor pasa a ser 300 ohm por kilómetro. Bueno, bajamos un orden de magnitud, está fenómeno. Bueno, pero la verdad que no hemos ganado mucho, porque si son 300 ohm por kilómetro, eh, ¿cuánto será I cuadrado R? Estamos otra vez en la misma historia. Digo, a ver, espera, el problema está con el I cuadrado. Digo, acá estamos mal. No, va a ser mucho. Yo necesito bajar realmente este valor. No, pongamos un cable mucho más grande y bajemos a 0,01 ohm por kilómetro. ¿Y qué cambiamos? Les tachamos un 0 acá. Quiere decir que hasta ahora tachamos 2 ceros. De los 60 giga pasamos a gigawatt, pasamos a 0,6, es decir, 600 megawatt. Sigue siendo absolutamente inviable. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a poner un pedazo, vamos a elegir el mejor material. No elijamos un cacho de cobre, elijamos oro puro. Y elijamos oro puro con un diámetro de, no sé, pongámosle un diámetro de 1,5 metros, 2 metros, así. Y vamos a conseguir con muchísima buena voluntad, tengamos no sé, una cosa fantástica, 0,0001 ohm por cada kilómetro. Bueno, podríamos hacer la cuenta a ver qué pasa ahora. Y entonces nos daría que si tenemos 3000 kilómetros, me quedaría 0,3 ohm. Esto es absolutamente imposible por dos razones. La primera razón, que es casi imposible obtener 0,3 ohm desde acá hasta el Chocón ida y vuelta, porque normalmente consideramos que 0,2 ohm es la resistencia a un contacto eléctrico. Es decir, cuando yo atornillo un cable, cuando hago una unión, un empalme eléctrico, el mejor empalme está en el orden de los 0,2 ohm. Así que tendríamos que tener empalmes perfectos a lo largo de todo el recorrido y tendríamos que tener un material fantástico como el oro, y además tendríamos que tener la suerte de que nadie tenga paciencia para afanarse tantas toneladas de oro desde acá hasta el Chocón ida y vuelta. Bueno, si todo eso sucediera, podríamos todavía calcular la potencia, y no olvidemos que la potencia era I cuadrado R, y esto serían 4500 al cuadrado, y ahora sí por
por 0,3 ohm, que es lo que calculamos recién. Bueno, con esta buena voluntad, ¿cuánto me da la cuenta? Me da 6 millones de watts. Fíjense que así todo, todavía tenemos este problema insuperable. Tenemos 6 millones de watts para transportar 1 millón de watts. No hay forma de resolverlo. Bueno, aquí es donde utilizamos el transformador eléctrico. El truco en el transformador eléctrico tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros tenemos tensión en el primario y corriente en el primario, y tenemos corriente en el secundario y tensión en el secundario, sabíamos que la relación del transformador permite hacer esta cuestión rara. U1 sobre U2 es igual a I2 sobre I1. Y si nosotros presuponemos que la potencia de entrada es la misma que la de salida, entonces veremos que para igual cantidad de potencia, bueno, U1 por I1, que era la premisa del transformador ideal, es igual a U2 por I2. Entonces yo podría subir la tensión en el secundario a condición de bajar la corriente y viceversa. Es decir, mi objetivo ¿cuál es? Bajar esta corriente eléctrica porque el I cuadrado es el que me preocupa. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Tengamos en este ejemplo otra vez los 220 volt y 1 millón de watts que queremos transmitir. Y ya sabemos que el objetivo es que la corriente que circule por acá sea la más baja posible, para lo cual vamos a elegir un elevador de tensión. Si eleva la tensión va a disminuir la corriente. Así que le vamos a proponer una tensión grande. Uno imagina grande ¿cuánto? 1500 volts, 5000, 10.000, 50.000, 100.000, 1 millón. ¿Cuánto? Si las corrientes de alta tensión, esa energía que nosotros vemos, esas columnas de alta tensión que están en la ruta, que ustedes las van a ver, unas estructuras así que parece un espantapájaro y que llevan los cables ahí con la trifásica y se ven en medio de la ruta. La verdad es que la tensión de línea desde aquí hasta aquí es de 500 kilovolts, es decir, 500.000 de volt. Eso es lo que ponemos. Quiere decir que aquí a la salida del transformador va a haber 500 kilovolt. Bien, sabiendo que esa es la tensión, ahora podemos transportar la energía por el cable y bueno, el megawatt que queremos transportar, en realidad 500 kilovolt por 2 amperes me va a dar los 500, el millón de watts, 2 por 5, 10, así que 500 kilovolt por 2 amperes me da 1 megawatt. Esa energía que transportamos por ahí, pongamos entonces acá el mismo cable que teníamos antes, ese cable horrible que nos daba 3000 ohms, desde acá hasta el Chocón y de vuelta, qué sé yo, que era ya grosero, bastante grosero. Y hagamos la cuenta, pero con estos 2 amperes. Y vamos a ver que la potencia que se pierde en el cable va a ser I cuadrado R, y esto es 2 al cuadrado por 3000. Esto es 4 por 3, 12 kilowatts. ¿Saben qué? Estos son 3 aires acondicionados. Es decir, transportar la energía desde acá hasta Buenos Aires o de Chocón a Buenos Aires equivale a consumir 3 aires acondicionados para transmitir este millón de watts que es realmente ínfimo. Así que todo el truco está en elevar la tensión groseramente, como hemos hecho aquí, para conseguir una corriente realmente baja. Y una vez que tenemos esta situación, cuando llegamos a las subestaciones alrededor de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de cualquier ciudad, vamos a encontrar unas especies de parques de alambre que uno no sabe qué son, con unas torres alámbricas raras, que no son más que los transformadores, las estaciones de transformación eléctrica, donde tenemos la red de alta tensión de 500 kilovolts y se colocan transformadores trifásicos y qué sé yo, para obtener otra vez los 220 volts. Otra vez, la inversión aquí de corrientes va a hacer que por acá vuelva a circular la corriente que haga falta, los 4000 amperes, lo que sea, y podremos abastecer sin ningún inconveniente a una ciudad. Los transformadores finalmente nos sirven a los efectos de la distribución eléctrica. Sin embargo,
También tenemos transformadores a nivel hogareño, donde uno ingresa con 220 volt y egresa con, no sé, 12 volt, como decía, para la Play, o para un televisor, o para una impresora, para lo que uno quisiera, o para cargar un teléfono celular. Así que muchas veces esta conversión de la energía nos sirve para eso, pero el inmenso gran uso que se le da tiene que ver con esta función, que es la de transmisión de energía eléctrica.